Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto, Juliet y Marian, con gran respeto y conciencia ambiental, por el planeta y la humanidad, de nuestro oxígeno. Carlos Alberto, Juliet y Marian, están en nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Qué maravillosa es la vida en nuestro planeta. Qué variada es. Por eso hay vida diversa, biodiversidad. Y debemos aprender a entender que hay seres que no tienen ni manos ni extremidades, como las serpientes. Y no por ello, pues debemos rechazarlas. Hay serpientes que son muy beneficiosas para evitar gravísimas enfermedades en los seres humanos. Las serpientes pueden desempeñar un papel muy importante en la complicada red de la relación entre especies. Por ejemplo, las serpientes de cascabel en el este de Estados Unidos se aprovechan de los ratones que son huéspedes de garrapatas de patas negras. Esas garrapatas son un vector para la enfermedad del Lyme, una infección bacteriana. Cuando las serpientes reducen el número de ratones, se reduce la prevalencia de la enfermedad del Lyme en el medio ambiente. En el caso de la serpiente marrón del árbol, su depredación por los polinizadores nativos y los distribuidores de semillas como las aves y los lagartos ha reducido la capacidad de la regeneración de las plantas nativas, como lo ha reducido la cobertura vegetal en Guam. Y así una cantidad de casos de observación cuando se empiezan a perder especies como las que hay en cada región, serpientes que cumplen una misión, que cumplen un beneficio para ese hábitat. Por ello, los observadores, los científicos, los biólogos, los herpetólogos, todas las personas que están muchas veces conectadas, empiezan a observar y empiezan a darse cuenta lo que genera el beneficio de una población de determinada especie en el ecosistema. Carlos Alberto y oyentes, y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de esos mitos súper populares, comunes sobre las serpientes. Uno de los mitos más persistentes es que las serpientes son malvadas o que actúan con intenciones malignas. Este mito a menudo se origina, por supuesto, en textos religiosos y mitológicos. Estoy hablando de la historia de la serpiente en el jardín del Edén, donde es presentada como un ser engañoso y malévolo. Sin embargo, las serpientes, como cualquier otro animal, pues no tienen la capacidad de ser ni malvadas ni vengativas. Sus acciones están simplemente motivadas por instintos básicos de supervivencia o de la búsqueda de alimento o la autoprotección. No actúan por rencor ni buscan activamente hacer daño a los humanos. Vamos a hablar de un segundo mito, y es que este ha generado un miedo irracional hacia todas las serpientes, lo que a menudo lleva a las personas a matarlas en cuanto las ven. Y es que la gente piensa que todas las serpientes son venenosas y peligrosas. La realidad es que menos del 10% de las especies de serpientes del mundo son las que son venenosas, y solo una fracción de estas de verdad representan un peligro real para los seres humanos. La mayoría de serpientes son inofensivas. Y de hecho ellas lo que hacen es huir ante el contacto humano siempre que sea posible. Incluso las serpientes venenosas solo atacan en defensa propia o cuando se sienten amenazadas o acorraladas. Y este mito contribuye a la persecución injustificada de serpientes, muchas de las cuales son especies vitales para el equilibrio del ecosistema. Es muy triste porque muchas veces se dice: si usted ve una serpiente, mátela, traiga el machete, córtele la cabeza, córtele la cola, píquela. Y realmente esto no debe ser así. Como bien sabemos, ellas no actúan buscando el mal de una persona, todo lo contrario, simplemente actúan por instintos. Vamos a hablar de otro mito,
Y es que las serpientes atacan sin provocación. Fíjese que esto es un mito muy común. La gente piensa que ellas atacan a los humanos de manera deliberada y sin provocación. En realidad, las serpientes son criaturas tímidas que prefieren evitar el contacto con los humanos. Los encuentros entre humanos y serpientes que resultan en ataques suelen ocurrir cuando la serpiente se siente atrapada, sorprendida o acorralada. Las serpientes utilizan su veneno como un mecanismo de defensa para cazar presas, no como una arma para atacar sin razón. Además, antes de atacar, muchas serpientes emiten señales de advertencia. ¿Cuáles son esas señales de advertencia? Siseos, vibración de la cola, adopción de posturas defensivas para evitar un conflicto. Vamos a hablar de otro mito, que las serpientes buscan entrar a las casas y que ellas quieren atacar a las personas. Fíjense que esto es muy común escucharlo y este mito es una exageración que se deriva del miedo de nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque las serpientes pueden entrar en hogares en busca de refugio o persiguiendo un roedor, pero no para atacar a los humanos. No es como que me huele a humano. Si una serpiente se encuentra dentro de una casa, generalmente está más asustada que los propios habitantes de la casa y ella va a tratar de encontrar la manera de salir. Las serpientes no tienen ningún interés en atacar a las personas. Ellas prefieren escapar si se les da la oportunidad, como lo hemos estado aprendiendo hoy a través de este programa. Y el último mito, que las serpientes pueden hipnotizar a sus presas y a las personas. Esta creencia probablemente se originó a partir de la manera en que algunas serpientes permanecen inmóviles antes de atacar, con los ojos fijos en su presa. Sin embargo, les quiero contar que este comportamiento no tiene nada que ver con la hipnosis. Las serpientes carecen de capacidad para hipnotizar. Su mirada fija es simplemente una técnica para enfocar a su presa y calcular el momento adecuado para lanzar su ataque. La idea de que las serpientes pueden controlar la mente de otros seres es una construcción totalmente ficticia y sin fundamento científico. A veces podemos quedar paralizados por el miedo cuando vemos una serpiente, pero realmente ella va a tomar su rumbo y nosotros el nuestro. Excepto que haya un accidente, que se pise por accidente, pues realmente ahí sí el tema puede ser complicado porque ella puede pensar que está en peligro su integridad física y ahí es cuando puede morder. Sin embargo, hay muchos guías, mucha gente del campo que sabe cómo alejarlas sin necesidad de tener que matarlas. Hay que conservar estas especies por el equilibrio de nuestro planeta. Vale la pena, amable oyente, que entendamos los beneficios de estos seres tan importantes desde la antigüedad en la naturaleza, en las selvas, en los bosques. Y muchas personas que atraviesan bosques dicen, no nos encontramos con las serpientes, porque a medida que ellas van viendo que vamos en camino, escuchan voces, se alejan o se esconden o se quedan quietas. Nosotros no hacemos parte de su menú. Entonces, por lo tanto, no nos persiguen, más bien persiguen un ratoncito, persiguen un animalito menor. Esto es supremamente importante para mantener el equilibrio de la vida. Entérese del tema a tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto y oyentes, las serpientes han desarrollado una serie de estrategias para sobrevivir en sus entornos. Aquí estoy hablando del camuflaje, hasta el uso del veneno para cazar y defenderse. Estas estrategias no están diseñadas para atacar a los humanos, sino para permitir que las serpientes se alimenten y se protejan de sus depredadores. Comprender esto nos va a ayudar a ver a las serpientes bajo una luz diferente, no como criaturas peligrosas, sino como animales que simplemente están tratando de sobrevivir en un mundo lleno de amenazas. El veneno de las serpientes, que tanto miedo genera, pues es una fuente invaluable para la medicina. Lo estaba mencionando
en la primera parte de este programa un poquito, vamos a ir más profundo al respecto. Los científicos han desarrollado medicamentos a partir de compuestos encontrados en el veneno de las serpientes. Así que lejos de ser un maleficio, el veneno de la serpiente hoy es una herramienta muy poderosa para salvar vidas humanas. Es fundamental que empecemos a ver a las serpientes no como símbolos de maldad, de peligro, sino como una parte vital y también fascinante del mundo natural. Los mitos que rodean a las serpientes han perpetuado todo un miedo irracional, lo decía usted en su introducción, Carlos Alberto, que no solo es injusto para estos animales, sino que también es perjudicial para los ecosistemas de los que todos dependemos. Cuando nosotros desmentimos estos mitos y hablamos de educación ambiental, educamos a las personas sobre la verdadera naturaleza de las serpientes, podemos fomentar mayor respeto y comprensión hacia ellas. En lugar de temer a las serpientes, debemos aprender a apreciar su papel en la naturaleza y reconocer que, como cualquier otro ser vivo, tiene un lugar muy importante en el equilibrio ecológico. Ellas no son criaturas malvadas que buscan hacernos daño. Son simplemente animales que, como nosotros, pues buscan sobrevivir en un mundo que a menudo puede ser muy hostil. Así que al abandonar los mitos y más bien abrazar la educación, vamos a construir una relación más armoniosa con las serpientes y con la naturaleza en general. Vamos a dejar esos miedos que a veces son infundados por los mitos y también enseñarnos a disfrutar más del paisaje. Habrán muchas personas, Carlos Alberto, que no van a una zona natural, que no van a un bosque, pensando en que allí puede haber cierto animal que les genera miedo. Y es que la ignorancia y también los mitos a las serpientes las están envenenando. Hay alrededor de ellas pues muchos cuentos, muchas leyendas y muchos miedos. Y por ello las serpientes, muchas especies de serpientes se están perdiendo, están en grave peligro de extinción y algunas ya han sido extintas y las hacen blanco de agresiones sin saber la importancia que tienen para el medio ambiente. Hay biólogos, rescatistas de fauna silvestre que destacan cuentos de los abuelos o de la gente mayor y esto pues ha generado miedo en la gente. Voy a citar algo, Marian. Tuve la oportunidad de estar en El Salvador y allí hay un parque donde las familias van a observar, a fotografiar y a tocar las iguanas. Y las iguanas se dejan tocar la cabeza, el cuerpo, la cola. Pero hay lugares donde inclusive me llamó la atención ver señoras con sus niños que decían, hágase ahí al pie de la iguana, le voy a tomar una fotografía. Yo decía, caramba, ¿y en qué momento la cola le pega su latigazo? No, realmente han aprendido a convivir y a tratarse bien y las iguanas saben de que todas las personas, incluso llegaron estudiantes de colegios y trataron de levantarlas y ellas en ningún momento agredieron con su cola a las personas y no vi que mordiera ninguna a ninguna persona ni a niños, a todas las personas que estaban en ese parque. Estaba yo fascinado porque en Colombia hay el mito con las iguanas de que te van a pegar con la cola, que te pueden lastimar. Y siempre escucha uno prácticamente cuando hablan de una iguana o ven una iguana inmediatamente, cuidado con la cola. Y bueno, una cantidad de miedos. Lo mismo pasa con las serpientes, también pasa con el look biológico tan maravilloso que tienen los mamíferos voladores llamados murciélagos. Y aquí hemos tenido especialistas que nos han hablado de cada uno de estos seres. Recuerdo a la bióloga Andrea que ama los murciélagos, no les tiene ningún temor, los estudia, los observa, observa su reproducción, observa el nacimiento, observa los riesgos y peligros que hay, educa a las comunidades para que no se extingan muchas poblaciones de murciélagos porque son polinizadores, son dispersores de semillas, son seres benéficos.
Y asimismo con las serpientes. No son engendros del mal, ni las serpientes son satánicas, ni nada por el estilo, ni son causantes de muchas de las cosas por creencias o por mitos, como bien lo estaba explicando Marian. Entonces, vale la pena que analicemos un poco, observemos y entendamos, y hoy se puede investigar muy fácilmente los beneficios de tal especie. Y ahí se va a dar cuenta usted si es polinizador, si es dispersor de semillas, si es controlador de vectores, si nos evita de enfermedades, si consulta fuentes serias, porque lamentablemente también hay fuentes en Internet que no son serias. Hablan con mucha seriedad, pero están hablando prácticamente a veces con mucha ignorancia y desorientación. Entonces, vale la pena que entremos en materia conociendo un poco más de los seres y de las especies de la naturaleza, estos seres vivos, maravillosos, algunos que no tienen veneno, como la boa, pero pues hay que conservar la distancia, no es que porque no tienen veneno entonces me voy a enroscar la boa en el cuello. Me tocó ver un documental justamente de un señor que tenía en un bar una boa y la tenía desde pequeña y siempre era el atractivo, y entonces las personas que estaban tomando licor les gustaba tomarse una fotografía y estresaron la boa de tal manera que luego el propietario de la boa se la colocó en el cuello y la boa le mordió la mandíbula. La boa ya estaba grande y tuvieron pues que llevarlo de urgencias al médico. Entonces un animalito silvestre no debe estar en una casa, no debe estar en una jaula, deben estar en su hábitat natural. Ahí ellos saben que comen y están cumpliendo la misión del equilibrio. Pero si nos las llevamos a una jaula o convivimos con ellas, pues tenemos que tener bastante cuidado. Marian, hablando un poco de estas especies, entonces hay especies que no son venenosas y otras que sí son venenosas. Por lo tanto, a las serpientes lo mejor es respetarlas, dejarlas vivir en libertad, no molestarles, no sacarles, digamos, de paciencia, no acosarlas. Entonces, realmente allí no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Santiago de Cali, sede de la cumbre de la biodiversidad más importante del planeta, COP16. Respira y disfruta de este cielo. Respira el bosque, las flores y el mar. Respira y descontamina tu alma. Nuestro oxígeno hay que cuidar. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Presente en este magno evento. Efectivamente, Carlos Alberto y oyentes, debemos educarnos, aprender a convivir con ellas, dejar atrás ese miedo infundado y más bien apreciar la verdadera naturaleza de las serpientes. ¿Qué son las serpientes? Son animales fascinantes, vitales y dignos de respeto. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales que se encuentran contenidas en la página www.caliradio.co, Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales YouTube, grupo musical Nuestro Oxígeno, y allí también pueden encontrar los podcasts como Nuestro Oxígeno Oficial. Y recordarles que la conservación de las serpientes nos ayuda a superar los prejuicios y temores infundados. Reemplacemos todos estos miedos por comprensión y respeto por la naturaleza. También nos pueden contactar al WhatsApp al 316-830-6307. Pues muchas gracias, Marian. Recordemos que cada año hay el Día Mundial de la Serpiente.
y se celebra el 16 de julio, Día Mundial de las Serpientes, que fue establecido con el objetivo de crear conciencia sobre el valor de estas especies, derribar mitos y leyendas y destacar su importancia en el ecosistema. Culturalmente, las serpientes han jugado un papel muy importante en las culturas mesoamericanas. Basta recordar a la principal deidad de los mayas y aztecas, Kukulcán, o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. También los egipcios y muchas otras culturas. Y nosotros, ahora, como seres humanos de la actualidad, pues no podemos ser la excepción, tenemos que seguir escuchando sobre ellas, de los expertos, de los estudiosos, todos los beneficios que tienen para los ecosistemas. Definitivamente, Marian, muchas gracias, un gran tema que debemos siempre considerar, lo que significan las serpientes, que son una parte integral de nuestro mundo. Amables oyentes, muchas gracias en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Tanto desde una perspectiva ecológica como cultural, aunque han sido históricamente objeto de miedo y aversión, es fundamental replantear nuestra relación con ellas a través de la educación, porque debemos mantener la conservación de las serpientes y el respeto. Podemos superar el miedo infundado y reconocer también el valor que estos seres tienen en la naturaleza y que le aportan a la biodiversidad y a nuestra comprensión del mundo natural. En última instancia, la clave para convivir con las serpientes y otras formas de vida radica en el respeto y la apreciación de sus roles únicos en el ecosistema global.